bendiga, amados hermanos. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, nos vemos nuevamente. Qué bueno verlos y poder estar con ustedes compartiendo esta palabra bendita del Señor. Vamos a estar leyendo en el último capítulo del Evangelio de Marcos, el capítulo 16. Y también hoy vamos a finalizar el libro de Marcos leyendo los últimos versículos del 14 al 20. Capítulo 16 del 14 al 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Oramos, hermano. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, como decía esa canción, que nuestros pecados, nuestras faltas son muchas, pero que tu gracia, Señor, es abundante, es mayor para con nosotros. Señor, te ruego que perdones todos mis pecados, Señor, que me ayudes, Señor, a poder exponer esta palabra, Padre, para que tu nombre sea glorificado. Señor, te ruego por la vida de los hermanos, que tú también estés obrando en ellos, Señor, y edificando sus vidas para la gloria y la honra de tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, como dije antes, llegamos a los últimos versículos del libro de Marcos. Y antes de desarrollar los versículos del día de hoy, es bueno que podamos considerar el contexto en el cual estamos. Lo que ha buscado comunicar Marcos, el evangelista, a través de su evangelio, es dar a conocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto implica que Él no solamente es 100% hombre, sino que en esencia Él es también Dios. Eso es lo que Marcos nos relata en todo el Evangelio de Marcos. Que Jesucristo vino al mundo, hecho hombre, a dar su vida por pecadores como nosotros, pero no simplemente Él era un hombre 100% hombre, sino que Él era Dios, 100% Dios. Así como encontramos en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 6 al 7, nos dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está el apóstol Pablo hablando de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre para venir a este mundo a salvarnos. Se despojó de sí mismo. Y en nuestro contexto inmediato hemos visto acerca de la crucifixión de Cristo, de su muerte, de su sepultura y acerca de su gloriosa resurrección de entre los muertos. Y sabemos, hermanos, que el mismo Señor Jesucristo declaró a los discípulos que todo esto ocurriría, y lo declaró con anterioridad. Él se lo dijo antes de que todas estas cosas ocurran, y todas esas cosas que Él dijo se cumplieron al pie de la letra. Este último hecho, el de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue comunicado a las mujeres por el ángel que se encontraba en la tumba de Jesús, el cual las envió a los discípulos, pero nos dice Marcos que los discípulos no creyeron en las palabras de estas mujeres.
Pero no fue la única vez que los discípulos no creyeron al testimonio de personas que le cuentan acerca de la resurrección, sino que después de esto, 2 discípulos, otros, no de los 12, sino otros discípulos, vieron a Jesús resucitado y hablaron con Jesús, entablaron una conversación con Él, y cuando ellos se encuentran con los discípulos del Señor, les cuentan esto, ellos no le creen, a los discípulos tampoco. Fíjese el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Versículo 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. O sea que estaban endurecidos estos hombres. No creían ni el testimonio de las mujeres que lo vieron, que vieron al ángel, que les decía que el Señor había resucitado, ni el testimonio de estos discípulos que habían visto al mismo Señor. Ellos no lo creían. Además, este relato que yo les estoy mencionando, usted lo puede ver también en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, del 13 al 35. Allá Lucas amplía un poco más la historia, nos relata un poco más claro sobre esto. Entonces el versículo 14 nos dice, hermanos, finalmente se apareció a los 11 y les reprochaba su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué el Señor estaba reprochándole esto a ellos? ¿Cuál era el punto de por qué les reprochaba esto? La realidad es que ellos estaban tan endurecidos que no creyeron al testimonio de aquellos que lo estaban contando. Pero ¿acaso Jesús, pensaba yo, no se podía aparecer a ellos directamente a los discípulos y demostrarle que Él había resucitado a ellos? La respuesta es que sí, por supuesto que sí, se podía aparecer el Señor a ellos. Sin embargo, no lo hizo, por el hecho de que el Señor quería que ellos creyeran en las promesas que Él ya le había dicho antes de que todas estas cosas pasaran. Él ya les había dicho a los discípulos todo esto, y lo que Él esperaba de ellos era simplemente que ellos creyeran en lo que Él les había contado. Pero lo que resulta aquí es que ellos están endurecidos, que ellos no creen y que ellos no podían ver aún todavía con claridad lo que el Señor les había contado con anterioridad. Es por eso que es, hermanos, por la fe. Ahí ya empezamos a ver que la salvación es por medio de la fe. Que el Señor lo que ellos esperaba de ellos es que ellos creyeran en Él, simplemente a sus palabras, no al verlo a Él, sino a sus palabras, las palabras que Él les había dicho. Obviamente que al verlo a Él confirmarían que esto era todo verdad. Y así fue como pasó. Jesús le dijo, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, dice. Claramente, ¿no? ¿Qué pasó también cuando llega Tomás, otro de los discípulos que cuando el Señor había resucitado, y ya todos los discípulos habían visto al Señor resucitado? ¿Qué pasa con Tomás? ¿Qué pasó? Dice que él no creyó y le dijo a los discípulos que él, si no lo veía, si no tocaba su costado y si no veía sus manos, la marca de los clavos, y tocaba sus manos, él no iba a creer. Pero ¿qué le dijo Jesús a este discípulo, hermanos? ¿Recuerda? Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Eso es lo que el Señor espera de sus discípulos y lo que espera de cada uno de nosotros. No debemos estar a la expectativa de sucesos milagrosos o cosas extraordinarias donde necesitamos que Dios se nos revele, que nos muestre en las nubes del cielo, nos escriba algo. No necesitamos eso. Necesitamos confiar en la palabra de Dios y en lo que Él dice que es.
Él había determinado que así sea. Ellos no creyeron, pero cuando lo vieron, creyeron. Pero Jesús le dice, bienaventurados, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros, hermanos. No lo vimos al Señor. Pero hoy estamos reunidos acá, congregados en el nombre del Señor. Cantamos a su nombre, escuchamos su palabra, le creemos al Señor. Bienaventurados somos, hermanos. Así nos dice el mismo Señor Jesucristo. Lo que Jesús le quiere demostrar a ellos, y que ellos lo entiendan de una vez por todas, es que es por medio de la fe. Que es por medio de la fe. La fe es puesta en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hoy en día tenemos que hacer para vivir por fe, hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para vivir por fe? Tenemos que creerle a la palabra de Dios, tenemos que leer la palabra de Dios, que trae a nuestra vida esa fe. Dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Por lo tanto, que si nosotros escudriñamos las Escrituras, escuchamos la palabra de Dios, lo que va a venir a nuestra vida, el resultado de eso va a ser que la fe va a venir a nuestra vida. Vamos a creer más en Él, cada día más. Nos vamos a aferrar más a sus promesas. Esa inclinación de los apóstoles a la dureza también es una inclinación que nosotros tenemos. No era solo de ellos, de la incredulidad a la dureza. Nosotros también. Pero cuando nosotros nos aferremos a esta palabra y empecemos a aplicar esta palabra en nuestra vida, va a crecer nuestra fe, va a aumentar nuestra fe. Y les dijo, id por todo el mundo, versículo 15, y predicad el Evangelio. Vemos que el Señor les dice a quién, a sus discípulos, específicamente a ellos, que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aún a pesar de la falta de fe de estas personas. Aún a pesar de que ellos eran incrédulos. Aún a pesar de eso, el Señor les da un mandato, les da una orden, les dice que vayan por todo el mundo y lleven la buena noticia. Esto es la misericordia que Dios tiene para con ellos. Acá podemos ver cuánta misericordia de Dios, cuánta misericordia de Jesucristo, que deposita aún la confianza en ellos de que lleven el mensaje del Evangelio a toda criatura. Pero el Señor obviamente ya sabía que ellos iban a ser fortalecidos y ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo y capacitados de una forma genuina para poder hacer este trabajo, a pesar de que ellos todavía no lo comprendían. Pero después nosotros vemos en los relatos de Hechos de los Apóstoles cómo ellos eran personas diferentes, completamente distintas. Ya no eran los mismos de antes. Pedro ya no estaba cobarde, huyendo o negando al Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que ellos eran perfectos, ellos seguían siendo pecadores, imperfectos. Pero sí, ya tenían otra forma de hablar, de predicar. Ya tenían valentía. Hablaban sin temor. El único temor que ellos experimentaban era el temor al Señor, no a los hombres. Por eso Pedro le dice a uno cuando lo apresó, nosotros tenemos que hacerle caso a ustedes o es mejor hacerle caso a Dios, decía él. Entonces era preferible honrar a Dios. Así que, hermanos, cuando Pedro y los demás escuchaban las palabras de Jesús, de que vayan por todo el mundo, de que ellos lleven el Evangelio, ellos no estaban poniéndose como meta alcanzar a todos los gentiles, porque ellos tenían un pensamiento un poco cerrado hasta ese momento. Ellos creían de alcanzar a todo el mundo, al pueblo judío. Pero después Pedro se da cuenta en Hechos de los Apóstoles que la salvación también vendría al pueblo gentil, a través de la salvación del centurión Cornelio, que lo vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 10. ¿Ven cómo ellos también estaban ahí? A veces no entendían cosas. A veces nos pasa a nosotros. No tenemos que comprender todas las cosas. Vamos de una, ¿no? Vamos a ir comprendiendo las cosas, de a poco. A veces estamos apurados más los jóvenes de que queremos saber todo ya. Pero no se trata de saber todo ya.
Se trata de ir creciendo en el Evangelio. Así le pasó a los apóstoles. Fueron encontrando la verdad. Obviamente nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la Biblia, que no vamos a caer en errores por ahí que ellos cayeron, porque ya tenemos la Escritura. Pero si no la leemos, si la dejamos de lado, muy probablemente también nosotros nos equivoquemos y pequemos muchas veces por ignorancia. Así que el versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí vemos dos puntos que el Señor le dice: lo que implica creer y bautizarse, y lo que implica no creer. Lo que implica creer y ser bautizado en ese momento implicaba ser salvo. Que el que creía se bautizaba, y bautizarse, como nos enseñaba el pastor en uno de las clases del seminario, que cuando esas personas se bautizaban, esas personas estaban diciéndole a la sociedad que ellos seguían a Cristo, y eso implicaba ser perseguidos. Eso implicaba que la sociedad los desprecie y los deje de lado. Así que no era cualquier cosa bautizarse en ese momento. Hoy en día vemos que personas se bautizan, van a una iglesia, se bautizan en otra, se bautizan en otra. No tienen ningún problema, nadie los persigue, nadie los sigue de ningún lado. Pero en ese tiempo, el que se bautizaba demostraba que seguía a Cristo. Y demostrar que seguía a Cristo implicaba que sean perseguidos, que sean despreciados, que sean desechados de su familia, que sean abandonados por la sociedad. Así que eso es lo que implica creer. El que cree y es bautizado será salvo. De ello sí se podía afirmar: esa persona es salva. Esa persona es salva. Que nosotros también, las personas puedan decir eso cuando ven nuestra vida, cuando ven nuestro testimonio. Muchas veces fallamos, el Señor nos perdona, pero que puedan ver que nos esforzamos para vivir una vida entregada y dedicada al Señor. Mas el que no creyere será condenado. Dice la palabra del Señor. El hecho de no creer, nos habla de rechazar el Evangelio en este contexto, porque les está mandando a predicar el Evangelio. Y el hecho de no creer a este Evangelio, a lo que ellos estaban predicando, era rechazar a Cristo, rechazar al único que les puede dar salvación, al único que les puede traer vida eterna. Ellos mismos estaban rechazando, los que escuchaban el mensaje y lo rechazaban la vida. Por lo tanto, irían a condenación. En Juan 3:18 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ven? Pero nosotros, hermanos, los que han nacido de nuevo por medio del Espíritu de Dios, ya no debemos vivir como incrédulos. No debemos vivir de esta manera, rechazando el Evangelio. Hoy es el día de que vuelvas a abrazar el Evangelio, de que vayas a los pies de Cristo, no a los pies de ninguna persona, a los pies de Cristo, aquel que se dio en la cruz, el único que puede perdonar tus pecados. Si lo rechazas, eres condenado, dice la palabra de Dios. Y hay una eternidad fuera de la presencia favorable de Dios. Versículo 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Bueno, estas señales prometidas, hermanos, eran señales prometidas específicamente, como venimos diciendo, a los apóstoles del Señor Jesucristo, específicamente a ellos. Y era experimentada por esta comunidad. Todas estas cosas que Jesús les estaba hablando y les está diciendo, ellos
excepto lo de cosas mortíferas, verán cosas mortíferas, que no lo encontramos en la Biblia, todo lo demás lo experimentaron los apóstoles del Señor Jesucristo. Así que, a pesar de que a nosotros no se nos aplica esto, ¿podemos nosotros decir que no tenemos entonces que predicar el Evangelio? ¿Porque no se nos aplican estos textos a nosotros? No, de ninguna manera, porque hay otros textos en las Escrituras que dicen y nos dan órdenes, el Espíritu Santo, de que tenemos que llevar el mensaje del Evangelio, que somos la sal de la tierra, que somos la luz de la tierra. En Hechos capítulo, si me quiere acompañar, hay un texto que defiende esto. Hechos capítulo 13, versículo 47, nos dice: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Eso nos aplica a nosotros, hermano. Te he puesto por luz de los gentiles, gente no judía, nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? A fin de que seas para salvación, ¿a quién? Hasta lo último de la tierra. Así que también es un mandato para nosotros. Después tenemos Hechos capítulo 20, versículo 24. Primera de Corintios 15, versículo 1 y 2. Si usted lo quiere leer, lo puede hacer en su casa. Pero, ¿por qué digo que esto sí se aplicaba a los hermanos de la iglesia primitiva? Bueno, por los textos que encontramos, por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículo del 6 al 7. Dice, los leo: mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Esto es un milagro que realiza Pedro, levantándolo con su mano a este paralítico. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Otro ejemplo lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4, donde personas hablan nuevas lenguas y magnifican el nombre del Señor, y estas lenguas no eran balbuceos, eran idiomas que ellos hablaban. Y glorificaban a Dios, y cuando todos oían lo que ellos decían, estas personas están glorificando el nombre de Dios, porque entendían lo que ellos hablaban. Y Hechos capítulo 16, versículo 18, también nos habla de que Pablo liberó a una persona que estaba endemoniada, el apóstol Pablo. Dice que una persona, una adivina, se le acercaba a Pablo constantemente por muchos días y siempre hablaba en contra de lo que Pablo predicaba. Lo hacía por muchos días, pero más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu inmundo, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Así que estas cosas que Jesús les había dicho se han ocurrido, se cumplieron en la vida de ellos. Bueno, no es solamente esto, hay muchas situaciones más que confirman lo que el Señor ha dicho en el libro de Hechos, en muchas situaciones más. Volviendo a nuestro versículo de Marcos capítulo 16, versículo 19. Dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Ven? El Señor confirmaba su palabra con las señales que le seguían a ellos. Ellos estaban poniendo las bases de la iglesia, hermano. Ellos estaban poniendo los cimientos. El Señor, la roca, la piedra angular, la cabeza del ángulo, la cual rechazaron los judíos, pero ellos no la habían rechazado. Ellos le estaban edificando, ellos le estaban poniendo las bases. Nosotros ahora edificamos sobre esos fundamentos, pero no somos ni apóstoles ni profetas. Dios estableció pastores, estableció diáconos, estableció ancianos, que es lo mismo que un pastor.
pero no apóstoles y profetas. Por eso no creemos en apóstoles y profetas en este tiempo, sino en lo que Dios nos determinó en la Escritura, en lo que Dios nos dice en la palabra. Y nos dice que el Señor fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios. ¿De qué nos está hablando esto? De que el Señor recibió suprema autoridad. Se sentó a la diestra de Dios. Y sentarse a la diestra implica ser mano derecha de Dios el Padre. Obviamente ellos son iguales en esencia. No les voy a explicar la Trinidad, hermano, porque si no me meto en un lío. Eso vaya al seminario y se lo van a explicar bien. Pero se entiende, ¿no? Ellos son iguales en esencia, son iguales. Y la autoridad recibida fue porque el Señor se humilló, dice la palabra de Dios. El que se humilla, dice Jesús, será exaltado. El que pierda su vida, bueno, Él se humilló hasta lo sumo. Nosotros no llegamos a humillarnos como Él se humilló. Él se humilló hasta lo sumo. Pero recibió un nombre, dice, que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Que nosotros hoy, hermanos, podamos salir animados con estas palabras, de creer lo que el Señor Jesús nos dice a nosotros, de que creamos en su palabra, de que tengamos fe. Y para tener esta fe, como dije antes, es necesario que vayamos a la Escritura y estudiemos la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, tu amor, Señor, y tu misericordia para con nosotros, que a pesar de que somos pecadores, Señor, tú te places en darnos, Señor, vida, en traernos, Señor, perdón de nuestros pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, nos arrepentimos si hemos pecado contra ti, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti. En nombre de Jesús. Amén.